En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Productores Avícolas, Donald Tuckler, sobre el estado del sector avícola nacional, el consumo y las perspectivas de este año. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa de hoy, este día miércoles 5 de abril del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana. Antes, como todas las mañanas, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, compareció ayer en la Asamblea Nacional a rendir su informe anual, detallando que la economía nacional está bien afianzada. Nicaragua creció 4.7% de su Producto Interno Bruto el año pasado, el sistema financiero está sano y sólido, el comercio está muy pujante y otros indicadores de la economía nacional muy bien. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, ha dicho que los empresarios ni censuran ni castigan con publicidad, esto en reacción a críticas de algunos sectores por el diálogo que sostiene el COSEP con el gobierno. Hay más uso de energía solar, de acuerdo a información oficial, sobre todo en el Caribe se está usando más energía solar en Nicaragua, además de que está creciendo la inversión en energía eólica y geotérmica. Nicaragua va a una feria en Alemania de manos de Pro Nicaragua a tratar de vender las oportunidades que tiene el país para las inversiones extranjeras y han autorizado más inversiones en la capital, al menos 2 centros comerciales más que van a estar cerca de la pista suburbana, 2 nuevas zonas residenciales que van a comenzar a ser construidas, anunció la alcaldía de Managua. En las noticias internacionales de esta mañana, Siria está acusando a Turquía de violar su soberanía y de modificar los límites de la frontera unilateralmente. Esto está tensionando las relaciones entre Turquía y Siria por la movilización de tropas a la frontera luego de ataques y bombardeos contra bases rebeldes sirias. Ojalá que esto no vaya a terminar en un enfrentamiento armado. En Colombia ya fueron identificadas nuevas listas de víctimas de la avalancha en la ciudad de Mocoa. De acuerdo a las autoridades colombianas, han encontrado 100 cuerpos más sin vida, lo que indicaría que la cifra de víctimas del deslave, las inundaciones en esa región de Colombia, ya estaría alcanzando casi las 400 personas que perdieron la vida en ese desastre. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump está perdiendo popularidad, su popularidad ha caído al 35% según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac que dice que el presidente está en la aceptación popular más baja. El sondeo asegura que frente a ese 35% de aprobación hay un 57% de estadounidenses que censuran la gestión de Trump, cifra aún peores que 38% de respaldo y 57% de rechazo que tuvo Obama en el peor momento de su presidencia en el año 2013. En su lucha contra el aborto, también el presidente Donald Trump ha dicho que planea dejar de financiar el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ese Fondo de Población incluso es muy conocido en Nicaragua porque aquí el Fondo de Naciones Unidas ha financiado las campañas a favor del aborto terapéutico. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos, que es el principal financista de ese fondo, ha dicho que planea, esto lo dijo el Departamento de Estado ayer, instruir al secretario de Estado Rex Tillerson para que reduzca o elimine toda la ayuda que Estados Unidos daba para el aborto. Y finalmente el Papa Francisco ha condenado la masacre y pide detener la tragedia en Siria. El Papa ha condenado la masacre en Siria al uso de armas químicas en la zona siria de Idlib y pidió al mundo frenar esa tragedia que afecta a ese país. Asistimos horrorizados a los últimos eventos en Siria. Exhorto a la conciencia de quienes tienen
responsabilidades políticas a nivel local, ha dicho el Papa. Decenas de niños murieron víctimas de un ataque contra bases de rebeldes en Siria, lo que provocó que armas químicas se desataran y murieran intoxicados, lamentablemente. Haremos una pausa y al regresar vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Productores Avícolas, ANAPA, Donald Tuckler. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus mensajes, comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo de ANAPA. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Pastrán, y aprovechamos para saludar a todos los televidentes que además son consumidores de carne de pollo y huevo y gustosos visores. Miles a esta hora de la mañana. Así es, efectivamente. ¿Cómo anda el sector avícola, que es un sector que a veces tiene sus bajones, a veces está bien pujante, cosas normales que hay en los negocios, pero ¿cómo anda el sector? Bueno, primero hay que partir de reconocer que es una realidad en la dieta nicaragüense el consumo de los productos avícolas, de forma de que siendo alimentos de consumo masivo, los planes de producción nuestros están destinados al mercado interno y tienen una alta prioridad
de modo que también hay que resaltar de que es parte del interés de la política alimentaria de Nicaragua y por eso es que sostenemos también un intercambio frecuente de información acerca de cómo está el desarrollo de los planes de producción, inversión y los demás aportes que da el sector a la avicultura. En ese sentido, la responsabilidad empresarial que desarrollan todos los que participan en este sector es fundamental para darle estabilidad social, pero también económica y nutricionalmente hablando, sostener el desarrollo humano de Nicaragua. Y entonces, ¿cómo andan los planes de producción? ¿Se está produciendo más carne de pollo, más huevos? ¿Cómo anda el asunto? Como alimentos básicos, necesariamente la producción avícola tiene que crecer año con año. Esa condición es una constante. Y en ese sentido revisábamos ayer casualmente junto al Gabinete o Sistema de Producción, Consumo y Comercio la situación del sector avícola, sus expectativas para este año y la conclusión a la que se llegaba es que todos los planes que se están desarrollando son fundamentalmente básicos para darle tranquilidad a Nicaragua y en ese sentido se verificó, según el informe que daban las autoridades, que en los primeros 2 meses del año la carne de pollo había crecido a tasas de 7% y el sector huevo lo había hecho a tasas de 10%. Eso significa de que se están desarrollando planes que van de la mano con el consumo, de modo que no hay razón alguna para pensar que alimentaria y nutricionalmente Nicaragua va a tener una dificultad, todo lo contrario, en base a carne de pollo y huevos está asegurado ese nivel de alimentos que cotidianamente buscan los nicaragüenses. En términos absolutos, eso significa de que estamos produciendo alrededor de unas 77,000 cajillas de 30 unidades por día, según las cifras oficiales, y en el caso de la carne de pollo, en términos anuales, para el 2017 se estaría alcanzando alrededor de unos 330 millones de libras a nivel industrial. Eso significa, decía, un 7% más en producción de carne de pollo, 10% en producción de huevo. Así es. Sin embargo, todo nivel de crecimiento, todo plan de inversión y de producción requiere de condiciones fundamentales que también las autoridades deben cuidar. Por ejemplo, en el caso del sector huevo se enfatizó la necesidad de fiscalizar y de capacitar el sellado que individualmente se hace en cada huevo como forma de proteger, por un lado, el estatus sanitario de Nicaragua, pero también al consumidor, impidiendo con ello de que sea sometido a un engaño y que finalmente sea frustrado en su compra. Esto porque desde años atrás hemos venido incentivando, solicitando el apoyo del gobierno en la lucha contra el contrabando. Se encontró que esta medida del sellado del huevo es fundamental, es sumamente útil, está legalmente ya establecida y comercialmente ya es parte de la comercialización cotidiana del huevo. Sin embargo, se han encontrado y observado fisuras en la comercialización, particularmente en la forma en que se abusa de estos sellos, y por eso se ha pedido en la última reunión desarrollar un plan para el cual se coordinaron algunas reuniones ya con entidades como las del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a fin de fiscalizar que el sello se haga en forma correcta y con la finalidad de que con los sellos se pueda hacer la trazabilidad debida para asegurar el origen del huevo, la calidad del mismo y con eso reforzar la tranquilidad y el deseo de los consumidores a adquirir este producto cotidianamente. Debo suponer que si hay un aumento del 10% en la producción de huevos, 7% en la producción de carne de pollo, es porque los nicaragüenses estamos consumiendo más estos productos. Efectivamente, la costumbre ya de alimentación del nicaragüense incorpora en su dieta diaria la carne de pollo y el huevo. Sin embargo, hay que recordar que el consumo depende de factores distintos. Los culturales están a favor ya de los productos avícolas, pero la parte económica sigue siendo algo que día a día se viene evaluando. No puede dejarse de decir de que la realidad del bolsillo de los nicaragüenses es lo que pesa a la hora de la decisión final de adquirir un producto. Y en ese sentido se le hizo ver a las autoridades económicas en la sesión de ayer de que era fundamental que el ambiente de la política monetaria
facilitara que el nivel de circulante y el nivel de fomento también de la economía en general se mantuviera a un grado tal de que se crearan y se mantuvieran condiciones para que el consumo fuera creciendo, particularmente en lo que a ingresos de los consumidores se refiere. De modo que se dejó claro que aunque hay metas de crecimiento, la industria tiene infraestructura para crecer aún más, pero eso depende de cómo el consumo responde y esa inquietud se la dejamos obviamente al gobierno. Hay un reto entonces por parte de las autoridades económicas para mantener ese desarrollo económico en el país, de modo que los consumidores mejoren su ingreso y con eso tengan opción a concretar un consumo mayor, en este caso de productos avícolas. Claro, lo cual quiere decir que de nada serviría que los productores abunden en el mercado de productos si la gente no va a tener la capacidad adquisitiva de compra para adquirir estos productos, ¿no? Entonces, una cosa tiene que compensar la otra o buscar el equilibrio. Efectivamente, también hay que decir de que uno de los asuntos o temas más discutidos el día de ayer tuvo que ver con la realidad de que Nicaragua es parte de un bloque de apertura comercial en el que cada vez el mercado nicaragüense tiene más competidores externos e internos. La competencia es sana y dentro de lo que de manera o forma de libre mercado nosotros participamos, le hemos insistido al gobierno que es sumamente importante que se asegure que todos los requisitos que las distintas instituciones, las ambientales, las sanitarias, las comerciales, requieren para participar en el mercado nicaragüense sean aplicados con equidad, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones, no solamente de producción, sino también de comercialización, y de por medio esté la conservación de un estatus sanitario que es vital para el país, y de nuevo condiciones generales de negocios que vienen a asegurar que el consumo siga creciendo y con eso estimulando los planes de producción. Quiere decir que el consumo nacional, por lo menos en lo que resta del año 2017, está garantizado en cuanto a pollo y huevo. Está garantizado, por eso hablábamos de tasas de crecimiento que no solamente son relevantes, estas tasas que comentábamos del orden que en general superan el crecimiento de la población y han llegado a ser hasta de 10% en los últimos años, son tasas en las que cualquier sector o la economía como un todo quisiera mantener. Hablar de tasas del orden superior en general al 5% habla y dice mucho de un sector que en este caso el avícola aporta para la economía y sobre todo cuando de alimentación se trata. Y una de las cosas fundamentales que también planteábamos ayer en esa reunión era el principio, la condición de que obviamente sin producción no hay alimentación. De ahí que es vital que las políticas gubernamentales, aquellas que están dirigidas a la producción agropecuaria, particularmente alimentos, aquellas que están dirigidas a un comercio responsable, no solamente en lo económico o comercial, sino también en lo sanitario, se desarrollen de forma tal de que los sectores productivos que también sostienen empleos, que también trasladan beneficios a cadenas como las agrícolas, en el caso del sector agrícola, pues puedan seguirse desarrollando y manteniendo estas contribuciones que, de nuevo, son parte, por un lado, en lo nutricional del alimento diario de los nicaragüenses, pero que también sostienen empleo, aportaciones tributarias, aportaciones a la economía en general y contribuyen al desarrollo de otras cadenas que se constituyen en proveedores, en este caso de la agroindustria avícola. A propósito de los obstáculos y las oportunidades, y no sé si lo discutieron esto en el Gabinete de Producción y Consumo, hace algunos meses atrás, los avicultores más pequeños estaban resintiendo falta de financiamiento, costos de energía eléctrica altos que los estaban ahogando en sus gastos de producción diario. ¿Eso ya ha sido superado? ¿Lo han revisado? ¿Cómo están enfrentando esta situación? Bueno, los temas de los costos de producción, evidentemente, y esto no es particular a un sector específico, es una realidad cotidiana para todos los nicaragüenses, vienen aumentando. Aquí el tema es que debe haber un entendimiento fundamental de parte de las autoridades que evalúan las realidades en los mercados locales, de que obviamente al final el comercio conlleva un intercambio que se traduce en un precio. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio daba cuenta de que en el caso del huevo, los precios que se han observado en el 2016 y lo que va del 2017, cualquiera sea el nivel de precio,
están muy por debajo del promedio de lo que se observó en el año 2014, en el año 2015, y solo son comparables con niveles de precios en Córdoba a los años 2012 y 2013. Si esos precios se dolarizaran, la situación deprimente para el ingreso de los avicultores, productores de huevos, sería aún mayor. De modo que se concluyó en el diálogo que la situación de accesibilidad de hoy para el consumidor es muy positiva, pero por otro lado no puede llegar al extremo de que cree condiciones que desanimen la producción del avicultor, de modo que en la variabilidad de precios que existe en el mercado y actuando bajo libre competencia y decisiones individuales de consumidores y productores, y hay que decir de comerciantes que intermedian el producto, se tengan niveles de precios que por un lado admitan la realidad del poder de compra de los consumidores y sus decisiones, pero también que les generen ingresos para seguir desarrollando y fomentando la producción en Nicaragua. Y eso fue lo que definimos como un precio justo. Y la autoridad escuchó de cada avicultor, de cada representante en esa reunión, una serie de experiencias que invitan al gobierno a darle seguimiento a esta situación, comprendiendo ese tema de un precio justo. El precio justo tiene dos caras, no se puede ver en dos extremos, no puede ser un precio que solo beneficie a consumidores, no puede ser un precio que sea bondadoso solo para los productores. Hay que recordar que al final productores y consumidores somos una misma persona. A la vez que producimos, consumimos otros bienes. Y eso hace que el balance entre el ingreso y el gasto, en este caso a través de la compra de productos alimenticios, sea tal que deje satisfecho y mantenga un equilibrio, un balance económico, en este caso para los consumidores nicaragüenses de pollo y huevo, pero también para los productores. Claro, el sector tiene que subsistir, sobrevivir con sus costos de producción, pero tampoco puede subsidiar el precio para mantenerse en el mercado en detrimento de su empresa, que se vería más limitada. Hay una comprensión bien clara de que Nicaragua tiene un libre mercado. Eso significa de que no existen controles de precios. Eso es lo que significa todo se sujeta a la oferta y la demanda. Exactamente. Y en esa relación hay un conjunto amplísimo de decisiones individuales. Cada consumidor toma una decisión, cada productor toma su propia decisión, y en ese marco se generan una diversidad de relaciones comerciales, dentro de las cuales lo importante de nuevo es que haya accesibilidad y disponibilidad del producto y que también existan inversiones y producción suficiente. Y esa condición es una de las que se debe cuidar. De ahí que la preocupación, por así llamar, al seguimiento que hace el gobierno tiene que tener un balance, un equilibrio entre la producción nacional como interés de desarrollo, pero también por el parte de los consumidores, asegurando que tengan alimentos cotidianamente suficientes y que puedan adquirir en términos de su poder de compra. Y eso el presidente del Banco Central fue enfático en que la política monetaria va a cuidar que precisamente, solo como ejemplo, la variable del circulante sea tal que asegure un aumento interanual en cada momento del año en el que el consumidor tenga la posibilidad a través de este circulante, esta disponibilidad monetaria, de poder adquirir productos, particularmente alimentos como la carne de pollo y huevo. El precio de la cajilla de huevos, hablaba de que los precios de hoy están más o menos iguales al año 2014-2015, ¿así es? Según el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. El precio de la cajilla de huevo, hoy por hoy, ¿cuál es el precio promedio? Los precios que informaba ayer el gobierno decían de que a la semana actual, en términos de docenas, el precio estaba girando alrededor de los 35 córdobas, la docena, en mercados populares, y hablamos de precios al consumidor. Esos precios sencillamente eran superiores en los años anteriores, incluso llegaron a superar los 100 córdobas, perdón, los 40 córdobas en términos de docena, superaron los 100 córdobas en términos de cajilla. Y hay que recordar que el año pasado los precios cayeron fuertemente como resultado de una serie de irregularidades, informalidades y hasta ilegalidades comerciales como las del contrabando,
cuando la cajilla llegó a ofrecerse en términos de hasta 3 cajillas por 100 córdobas. Es decir, hablamos de precios de 30 córdobas a nivel de consumidor. Hay que imaginar que entonces el precio del productor fue aún más deprimente. Y aunque eso pudiera verse de nuevo como una condición muy favorable para el consumidor, hay que recordar que por otro lado también los nicaragüenses somos productores, y en el caso de los que producen huevo, ese nivel de ingresos sencillamente se mermó en más de 60% en determinado momento. De ahí que también el año pasado hay que recordar que el sector avícola se dirigió a la Presidencia de la República exponiendo toda esta situación, y a partir de ese momento se desarrollaron una serie de acciones que vinieron a brindar mejores condiciones sin que con ello desapareciera el contrabando. El contrabando es una realidad en toda economía, por eso hoy, más que enfatizar el tema de esta práctica ilegal, estamos enfatizando la fiscalización de las medidas que lo minimizan. Y de nuevo el sellado del huevo es una tarea que ayer con mucha reiteración los avicultores lo solicitaron, particularmente al MIFIC y al IPSA, para que en forma coordinada puedan hacer las visitas a los mercados, constatar la realidad de cómo se está implementando la medida y fortalecerla en términos de que se minimice la práctica del contrabando. Pero los productores nacionales sí están cumpliendo con esa norma. Todos. De hecho, es ley nacional. O sea, ya esta no es una disposición voluntaria, es una obligación de todo productor avícola sellar el huevo. Hay una pequeña dispensa para el pequeño productor, pero esa dispensa está acompañada de una obligación complementaria que tienen los comerciantes que adquieren el huevo a estos pequeños avicultores de llevar un registro de quiénes son sus proveedores. Y obvio que, de nuevo, si la ley está establecida, lo que hace falta es fiscalización. Pero el nivel de cumplimiento por parte de los productores nicaragüenses es cada vez mayor. Y de nuevo, la fiscalización no excluye a los productores avícolas, por el contrario, los involucra plenamente, porque somos los primeros llamados a cumplir y en manera exacta, como la ley lo establece, esta disposición del sellado. Estimados televidentes, vamos a hacer una pausa y al regresar queremos precisar más sobre el contrabando de huevos y además los acuerdos entre ANAPA y los productores de sorgo. ¿Cómo anda eso que tanto les ha beneficiado para mantener estos niveles de precios adecuados para el consumidor? No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23.
Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Casualmente tengo un mensaje de un televidente y dice: buenos días a todos, yo creo que el consumo del huevo no se aumenta porque los nicaragüenses estén adoptando este producto como la panacea de la alimentación, sino el consumo de huevo aumenta cuando los precios bajan y se ajustan al bolsillo de los consumidores. Luego dice, en cuanto al precio de los huevos, yo no creo absolutamente en lo que dice el MIFIC, porque el precio en todas las pulperías no baja de 4 córdobas. Mayor no venden cantidades que normalmente son presentaciones de otros mercados, sino que lo hacen por unidad. Y eso significa que obviamente el riesgo en la comercialización, en el tiempo que tarda en comercializar una determinada cantidad de producto, se traduce en otro costo monetario que es decisión de las pulperas y de cada pulpería. El precio que está en ese canal que le llamamos las pulperías son precios que no son del productor, también hay que decirlo. Hay un conjunto de precios a nivel de consumidor que no son los precios del productor. Y por eso es que en general, y aprovecho de nuevo el comentario y lo agradecemos, junto con las autoridades comerciales, y ayer también se analizó eso, es importante que los productores se acerquen cada vez más a los consumidores, sin que ello signifique que la cadena de intermediación, la comercialización, los distintos canales a través de los cuales se vende este producto desaparezcan. Pero al acercarse más el productor al consumidor puede dar una señal de los precios que individualmente cada productor establece, y esa señal tomarla los consumidores como una forma también de dialogar con sus marchantes, decimos en los mercados, con quienes les proveen el producto, y establecer un precio más favorable para los consumidores. Es una condición también de libre mercado que las autoridades están valorando y que ya nos adelantaron de que en forma legal no existe ninguna restricción para ello. Y el consumo, hay que decir, ha venido creciendo independientemente de la variabilidad de precios. Referíamos que en años anteriores, a nivel de la cajilla, efectivamente el precio ha superado los 100 córdobas en determinado momento, así como también decíamos que se ha deprimido hasta 30 córdobas en otros momentos, como refieren las autoridades de gobierno. Actualmente debe estar entre 80 y 90 córdobas, dependiendo del tamaño del huevo. Pero al margen de cuál es el nivel de precio, el consumo sin duda ha venido creciendo. Eso lo que significa es que el huevo es parte de la dieta del nicaragüense, y por eso que la función fundamental es producir cada vez más, pero para producir también hay que estimular, y eso conlleva parte de lo que llamábamos el precio justo, la condición de que se generen ingresos que estimulen mayor producción, mayores inversiones, sin que con ello se lastime el poder de compra del consumidor. ¿Tienen algunas estadísticas o vieron ayer algunas estadísticas? ¿Cómo anda el consumo per cápita de huevo y de carne de pollo de los nicaragüenses comparativamente, para no irnos muy largo en los últimos 5 años? ¿Cómo hemos aumentado? Bueno, vamos a referir un periodo más largo. Hace 10 años ya que todos los productores del huevo, en la figura de una comisión nicaragüense, decidieron establecer una campaña para promover el consumo,
En ese entonces, me refiero hace 10 años, el per cápita estaba en menos de 60 huevos por nicaragüense. Hoy ese consumo... 60 huevos por año. Por año, por nicaragüense en promedio, hoy ese consumo se ha más que duplicado. El Banco Central, en una estimación que también apoyó el Ministerio de Agricultura en la sesión pasada, referían de que sus estimaciones, sus verificaciones de la producción y obviamente de la población nicaragüense indicaban que ya se estaba consumiendo 130 unidades por cada habitante en promedio por año. Ahora, ese nivel de consumo, en medio de que se ha más que duplicado en 10 años, sigue siendo un consumo bajo en relación a otros países que tienen condiciones similares. Si vemos la región, para no irnos lejos, países como Panamá, Honduras, El Salvador tienen consumos mayores. De ahí que una de las metas para llevar este consumo a un nivel promedio centroamericano es alcanzar las 150 unidades, y en ese esfuerzo la Comisión Nicaragüense del Huevo sigue desarrollando la promoción de las propiedades alimenticias y nutricionales del huevo. Me acuerdo que han hecho varios eventos de eso. ¿Quiénes son en América Latina los que más consumen huevo? México, sin duda. México es un país en donde prácticamente cada ciudadano consume en promedio un huevo diario, es decir, 360, 370 huevos al año. Es un nivel de consumo extraordinario. Obviamente aspiramos un día a llegar a tener ese nivel de aceptación, de alimentación para los nicaragüenses, pero entendemos también las condiciones graduales, y esas condiciones, como bien decía el consumidor, incluyen las económicas, entre otras, y por eso es que enfatizamos la necesidad de desarrollar políticas transversales, macro, en donde los aspectos económicos como los monetarios y en general el desarrollo y aumento de la producción agregada de Nicaragua conllevara mejoras de ingresos para los consumidores, porque con más ingresos el consumidor decide qué consumir y consumir más. A pesar de que en los últimos 10 años pues hemos pasado de 60 huevos, consumir 60 huevos por persona al año, a 120, 130, ¿qué nos falta para llegar a consumir más huevo? Además de lo económico, para pagar un huevo, ¿esto es cultural o qué? Bueno, hay varias razones. La campaña se originó considerando inclusive mitos que afectaban el consumo del huevo. Mitos como el tema de la salud, en donde el colesterol se había tornado... Ese es uno de los principales, dice no comas mucho huevo porque se te sube el colesterol. Pero ha sido demostrado científicamente, esto no porque lo digamos nosotros como parte interesada, se puede investigar. Hay comunidades médicas, inclusive las nacionales, que vino la vez pasada un experto de Israel a explicar, si mal no recuerdo, exactamente, que eso no era cierto. No solamente no es cierto, sino que el nivel de colesterol y el tipo de colesterol que tiene el huevo es el colesterol que popularmente llamamos el bueno. En eso, como parte interesada, yo preferiría dejar a la comunidad médica, a los conocedores de este asunto, el poder dar evidencias, como efectivamente a través de la campaña se han hecho, de que el huevo no representa ninguna amenaza para la salud pública. Es todo lo contrario, el huevo es lo que precisamente constituye la proteína, según FAO, más perfecta solo después de la que contiene la leche materna. Y hay que recordar que en ese sentido el desarrollo humano alimentado por nuestras madres es una alimentación temprana, y en el resto de nuestras vidas hay una alimentación en base de proteínas animales, por ejemplo, y la del huevo no solamente es perfecta, sino que es económica. Hay dos ejemplos fundamentales que particularmente nosotros quisiéramos aprovechar para mencionar. Uno es el desayuno a nivel mundial. Los hoteles de mayor calificación, los 5 estrellas, y en general cualquier hotel que supone tener consumidores de alta exigencia, en ninguno de ellos el desayuno puede ser carente de huevo. Hay un conjunto pequeño de productos presente en cualquier desayuno a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. Uno es el huevo.
El por qué es obviamente sus propiedades nutricionales y alimenticias. Y el segundo ejemplo son los atletas de alto rendimiento. Michael Phelps, y solamente como referencia, pero en general atletas de alto nivel de desempeño, incluyen en su dieta el huevo en grandes cantidades, por el hecho de que la proteína precisamente los fortalece y les permite mantener ese alto nivel de desempeño. Eso solamente son dos referencias, son verificables, que es lo más valioso. Aquí no se trata de un mito, sino de evidencias claras. Y el consumo cotidiano, que cada vez va siendo mayor en Nicaragua, es la mejor presentación de que al alimentarnos con huevo, el desarrollo humano, en este caso de los nicaragüenses, es cada vez mayor. Sobre todo saludable. Y sí, yo he escuchado mucho. El otro día fui a una conferencia con un experto médico de Israel que decía ese mito de decir que consumir tanto huevo es malo porque se te va a subir el colesterol o solo comete un huevito una vez a la semana, no es cierto. Mientras más huevo consume el ser humano, es mejor para la nutrición. Se compensa con otros productos. Y las personas, los consumidores, también somos racionales. Los consumos humanos tienen también límites, en cualquier producto que sea. El tema es que dentro del margen del consumo aceptable, Nicaragua tiene todavía una posibilidad de crecer más. Y cuando digo crecer más, no me voy al lado exclusivo de la producción, sino de crecer en términos de desarrollo humano en base a alimentación sana. Y ahí el huevo y también hay que decir la carne de pollo dan un aporte fundamental. En el pollo no hay duda, más bien en términos de salud ahí ocurre lo contrario. El pollo es inclusive una recomendación general de alimentación para la manutención de la salud y para la recuperación inclusive de los enfermos. De modo que en el pollo, que es otro de los productos avícolas, hay toda una serie de propiedades alimenticias y nutricionales que se traducen en bondades también para el desarrollo y la manutención de la salud. Y no sé si será así, pero percibo que el aumento en el consumo de la carne de pollo también, no solamente porque hay más oferta, también porque el precio de la carne roja ha aumentado una barbaridad y entonces para la gente en su economía popular es mejor, más fácil, más saludable comer carne de pollo que la carne roja. En definitiva hay una realidad, de nuevo, apelando a la racionalidad de cada consumidor. Las decisiones no solamente son libres, sino que son inteligentes. El hecho de que tengamos un consumo cada vez mayor de carne de pollo y huevo denota que el consumidor está encontrando ahí un producto con el que se alimenta sanamente, pero con el que en términos relativos tiene también beneficios. Analizábamos en alguna ocasión el tema del costo de las raciones alimenticias. Por ejemplo, cuando uno habla del precio de la cajilla de 30 unidades de huevo, uno habla de precios, decíamos, alrededor de 80, 90 córdobas hoy, en su momento llegaron a superar los 100 córdobas, pero hablamos de 30 raciones alimenticias. Cada huevo en sí constituye una ración alimenticia. Por eso la meta en el larguísimo plazo, pero que estamos tratando de acelerarlo, es tener comparación con México, un huevo diario por habitante. En el mediano plazo, medio huevo promedio por habitante. ¿Okay? El hecho de que un huevo constituya una ración le da una ventaja enorme sobre otro conjunto de alimentos, sin mencionar en lo específico, en donde las presentaciones, algunas de libras, otras de paquetes o de conteos, docenas, medias docenas. Esos otros productos en sus presentaciones, a la hora de seccionarlos en raciones alimenticias, el costo por ración es mucho más alto. Y lo mismo pasa con el tema de la carne de pollo. De modo que, en conclusión, la mejor respuesta que priva por encima de cualquier comentario que pueda hacerse es que si un consumidor está adquiriendo, alimentándose más con carne de pollo y huevo, es porque encuentra nutrición sana, pero también economía relativa.
Estimados televidentes, haremos otra pausa comercial y volveremos para la recta final conversar con Donald Tuckler, director ejecutivo de NAPA. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar mensajes. Hablemos del impacto en la apertura comercial. ¿Qué tanto está afectando esto al sector, importaciones, exportaciones de productos? Bueno, la apertura comercial es parte de la política que han tenido distintos gobiernos y el actual la ha continuado, de forma que hay un conocimiento, pero también un respeto al cumplimiento de los acuerdos que Nicaragua ha firmado. Uno de los más mencionados, porque obviamente es el compañero comercial de mayor importancia, es el de los Estados Unidos, el denominado CAFTA. Ahí hay que denotar que en el caso del huevo, y esta es una consideración general, el comercio a distancias largas o el comercio internacional es escaso. El huevo es más un producto de mercados internos. Son producciones que cada país destina a asegurar la alimentación de sus naciones. Y en ese sentido es comprensible que en medio de la apertura comercial que Nicaragua ha tenido, el intercambio haya sido prácticamente nulo. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio daba cuenta que Nicaragua, si bien registra importaciones de genética en la forma de huevo fértil,
no existen registros de importaciones de huevo. Y eso es una característica que viene también a confirmar de que cualquier huevo que se comercialice en Nicaragua y que sea relacionado con importaciones es un huevo introducido en forma ilegal. Y de ahí de nuevo el énfasis que hicimos al gobierno de fiscalizar el sellado del huevo como una forma de trazabilidad que entre otras cosas confirma el origen del producto. De modo que en lo que a los productores de huevos se refiere, la apertura comercial no tiene mayor reto, pero sí lo tiene el hecho de que al competir en el mercado local, las autoridades aseguren el cumplimiento de los requisitos como el sellado. La apertura tiene mayor impacto, hay que resaltarlo en el caso de la carne de pollo, porque Estados Unidos es el segundo mayor exportador del mundo, solo superado por Brasil. Y esa exportación tiene un producto en particular que constituye prácticamente la mayor parte de esos envíos comerciales que hace Estados Unidos y es el muslo y pierna de pollo. Por un patrón cultural de consumo, en Estados Unidos los consumidores le dan preferencia a la carne blanca, a la pechuga, a las alas, inclusive al pollo entero, y por tanto pagan precios elevados de acuerdo a su poder de compra en Estados Unidos, y conlleva eso el rechazo, por así llamarlo, o la no disposición a consumir la carne negra, la carne con grasa como el muslo y pierna, en lo que los nicaragüenses en patrón de consumo, hay que decir, somos gustosos, ¿verdad? La producción nacional de pollo tiene un sabor muy particular, muy especial, se identifica con facilidad, pero sobre todo el consumidor ya lo conoce. Y en ese sentido, el esfuerzo que hace la industria por producir con calidad carne de pollo, y eso incluye también los muslos y piernas, se ve con la apertura comercial amenazado no solamente por el tema de las calidades, en donde confiamos en la diferenciación que hagan los consumidores, pero también por los precios internacionales. Ese patrón de consumo que hace que el estadounidense pague altos precios por la carne blanca, pero bajísimos precios por el muslo y pierna, hace que los Estados Unidos, aún con ese bajo precio, no puedan colocar su producción de muslos y piernas en Estados Unidos porque sencillamente no se la compran. Y entonces tienen que buscar otros países a los cuales venderle esos productos. Exactamente. Y Nicaragua tiene cuotas de importación establecidas, se han venido incorporando. De nuevo, Nicaragua y la industria comprenden que se debe respetar esos acuerdos, pero en el ya mediano plazo tenemos una apertura total anunciada por el tratado, que tanto los productores como las autoridades tienen que empezar a valorar. Y esto porque en definitiva es una realidad de que cuando hablamos de importaciones, hablamos de un eslabón comercial. Y el eslabón comercial nunca va a sustituir todos los aportes sociales, tributarios, de valor agregado que genera toda una cadena de producción agroindustrial. Ese es el primer balance que hay que cuidar. ¿Cómo asegurar que la competencia en términos sanos se desarrolle de modo que la producción nacional pueda competir en igualdad de condiciones, tanto de producción como de comercialización? Y por eso ayer, particularmente la industria de la carne de pollo, hizo énfasis y lo reiteró en distintas ocasiones en que las autoridades deberían y deben exigir igualdad y cumplimiento de cada uno de los requisitos en todas las áreas de trabajo, las de producción, las de comercialización, las sanitarias, las medioambientales, las relacionadas a la salud pública. Porque el alto estándar que tiene la carne de pollo nicaragüense es tal que puede, bajo equidad de competencia y la aplicación equitativa y rigurosa de esos requisitos, competir y dejar solo entonces las valoraciones que estas distorsiones del comercio internacional, como el bajo precio derivado del patrón de consumo norteamericano de los muslos y piernas de pollo, puede traer amenazando la existencia de esta cadena productiva. Donald Tuckler, ingeniero, director ejecutivo de ANAPA, muchas gracias por habernos acompañado, de venir a ilustrarnos de cómo está la industria y el sector, y les deseamos el mejor de los éxitos. Y hay que consumir huevo